Muy buenas tardes, 2 minutos han pasado de las 4 de la tarde. Estamos reiniciando la programación en vivo de Radio El Arca. Frente al micrófono te renueva el saludo Adrián Moyano en una jornada ventosa sobre Bariloche. Estamos hoy en compañía del investigador, docente e historiador Walter del Río. Buenas tardes, Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hay varias cuestiones que venimos abordando aquí en la radio. Uno de estos temas tiene que ver con el desconocimiento general que hay sobre la campaña del desierto. ¿Qué se puede decir al respecto? Forma parte de el relato oficial historiográfico consagrado en los libros de texto, en nuestro sistema educativo, en nuestras propias ciudades. Cuando se construyen monumentos, se nombran calles, se dan nombres a plazas. Y este relato histórico construido, por el cual transitamos cotidianamente, nos va marcando que hubo un momento, un episodio de la historia, que fue la campaña del desierto, que debe verse como una bisagra. Hoy en día, y después del retorno a la democracia, podemos cuestionar y hacer planteos como sociedad civil con respecto a la historia que queremos contar en el sistema educativo. Y ese replanteo también tiene un límite, y el límite es el monumento que se ha hecho de la campaña. Es decir, podemos decir muchas cosas, de hecho se vienen diciendo muchas cosas, pero no cambia la esencia de cómo los argentinos piensan la historia nacional. Es decir, entre el antes y el después. Y en definitiva, ese antes y después, en algún lugar del inconsciente colectivo, es el antes de la barbarie, del salvajismo, del malón, porque no existe otra forma para representar ese antes. El propio Roca, en el Parlamento Nacional, a principios de los 80, ya como presidente, anunciaba que ya no cruzaban indígenas la Pampa. Y esto, evidentemente, era una forma de construir invisibles dentro de la sociedad argentina. Ahora bien, estos invisibles serán sometidos a concentraciones, a deportaciones, fueron trasladados decenas de miles a otras provincias del país para ser utilizados como fuerza de trabajo esclava. Ahora hay que buscar la forma que nadie quede afuera. Este juego lo hacemos para empezar a hablar de lo que es el territorio mapuche. El territorio mapuche era una gran extensión de tierra, de territorio, que se fue achicando, ¿no?
que se fue achicando como se nos fue achicando a nosotros. Recién entramos más cómodamente, de repente empezamos a entrar menos, y nos tenemos que ir apretando, de manera que uno apenas alcanza a resistir o a aguantar en un momento estar ahí, por un ratito nada más. Bueno, de la misma manera el territorio mapuche, que en algún momento alcanzó para todos, donde toda la gente vivía bien, con cantidad de tierra suficiente, se fue achicando, y es como nosotros estamos ahora. Algunos ni siquiera estamos ahí adentro. Algunos ya nos quedamos fuera. Algunos ya ni tenemos tierra. Hasta mediados del siglo XVIII, la sociedad blanca controlaba una franja muy estrecha de tierra. Al sur y al oeste de esa frontera era todo territorio indígena. En 1780 el virrey Bertis establece la frontera en el río Salado. Entre 1820 y 1840, con Martín Rodríguez y Rosas, la línea de frontera avanza hasta Junín, 25 de Mayo, Tapalqué, Azul y de allí al Cabo Corrientes. Durante las 4 décadas siguientes, la poderosa Confederación de Salinas Grandes, al mando de Calfucurá, y los ranqueles gobernados por Panquitrujner equiparan las fuerzas indígenas con las del gobierno y establecen una férrea defensa en esta frontera del Gualmapu. Hacia 1876, con la estrategia de avance progresivo a través de comandancias y fortines del ministro de Guerra, Adolfo Alsina, la frontera se corre al oeste hasta la llamada Zanja de Alsina. En 1877 lo sucede Julio Argentino Roca, que va a llevar adelante la conquista del desierto, con sus comandantes Levalle, Lagos, Uriburu y Racedo. Roca es un ambicioso general de 38 años que proclama exterminar a los salvajes de la Pampa o correrlos al sur del Río Negro. Sabe que el éxito de su campaña le valdrá políticamente. Como ministro de Guerra se encuentra con la línea de frontera muy avanzada al oeste y la capacidad militar indígena debilitada. Ya en 1872, Calfucurá había sido derrotado en la batalla de San Carlos. Y en 1876, el ejército avanza a sangre y fuego hasta Carué y Trenquelauquen. En 1878, Roca ordena comenzar una serie de batidas militares en La Pampa, donde son detenidos los caciques Epumer y Pincén. Y en 1879, aplicando una estrategia de pinzas en 5 divisiones, con 6.000 soldados armados con fusil Remington, avanza sobre las familias Mapuche y Ranquel de caciques como Namuncurá y Baigorrita. En pocas semanas, el ejército argentino llegó hasta el Neuquén, dejando decenas de miles de muertos y sometidos, víctimas del Estado Nacional. Soy Mariano Nagui, historiador. Junto al grupo de investigación que integro, estamos trabajando para demostrar que la conquista del desierto se trató de un genocidio con efectos que aún perduran, cometido por el Estado argentino con el fin de consolidar su soberanía territorial y política e incorporarse al mercado mundial. Proceso que se repitió en Chile con la denominada pacificación de la Araucanía. Cheta Mapuchiam fi kapainta lel funmeo. In chevi tremen tvi si karungi mapmeo choyingen. Fi mutamli tani puchoyen tan choyeteo. Tremen ewangan mapusungun meo. Kafi mlelom kangelu sungun. Werkingen tvi si silkato werukameo. Moimi kimaimi kangelu sungun silkato imi kapingen. Fi mua puun tvi si rukameo. Fele wetu la inga sungu. Feimo pentit pandung meo. Kim wingka sungu tun. Welu kim filu wingka sungu ninche. Ka welu amui wingka sungun. Ka yenye wipchike ka yenye ka il kutungi. Feichi sungu mu afi sungu twi. Fachant mapu sungu welai. Kim melgen kangelu felen kangelu keme felen pingen. Chumge sinyanal ka kulta faimen ku pingi. Kui fi pumapuche afafa que fui. Fachant feita Mapuche velinchin feita ne wakim maputungo ngalain fe. Siken actualin te sungo
Amupi Nastram, Mapu Piman, Feimaten Pen, Fayamlaizum. Felei, Chaltu, Chaltu. Ahí hay un punto que tú mencionabas y que a mí me parece relevante en el hoy. Los medios de comunicación han generado un montaje que ha sido uno de los principales articuladores y gatilladores de lo que es la discriminación, entre comillas, y la invisibilización al mapuche. Y generando toda esta brecha, este distanciamiento entre chileno y mapuche, en fin. ¿Cómo están actuando hoy día con esos montajes? ¿Qué pasa con el tema de los presos mapuches? Hay mucha gente a la cual la están procesando, la están judicializando. Ahí hay personas que conocen bien esa realidad y queríamos también ver qué es lo que está pasando y qué podemos hacer al respecto. Un poco tomando lo que decía Lamien acá respecto de que los medios justificaron, digamos, lo que se llamó la pacificación de la Araucanía. Hay que hablar de cómo el gobierno celebra, digamos, los 200 años del Estado chileno con una huelga de hambre de nuestros hermanos en las diferentes cárceles del territorio mapuche, ¿no? Nosotros debiéramos reivindicar que la primera independencia en América fue la nación mapuche en el año 1641 con el Pacto de Quillín, ¿no? Cuando se reconoce la nación mapuche libre e independiente al sur del Biobío. Esquel, Maitén, Ñorquinco. Acá, el Bolsón, bueno. Bolsón. Creo que hasta ahí. Mira, estamos acá. Podemos hacer San Carlos, Trenquelauquen. Puedo ir por Carué también. ¿Conocés esta zona de Guaminí y Carué? De pasada. De tanto ir y venir. Y en realidad, mira, hay un lugar acá, si vamos a pasar por Santa Rosa, hay un lugar que se llama Poitahué, que es donde tuvo el campamento de Racedo, ¿viste? Mi tatarabuelo, con su división, ellos llegaron hasta ahí y se acamparon por ahí. Eduardo Racedo. El Winca. ¿Te pareces algo, Los ojos. Espero que no te parezcas del todo. Wow. Parte de guerra de lo que fue la campaña de su división. Debéis, pues, encarar vuestra misión bajo la doble faz del patriotismo y la caridad cristiana. Porque al arrancar de sus selvas solitarias a estos parias del progreso, para implantarlo en los centros poblados, donde el hombre se agita en medio de sus miserias y grandezas, los habréis hecho útiles a sus conciudadanos, a la vez que iluminaréis sus inteligencias con la luz esplendorosa del Evangelio. ¡Wow! ¡Qué milico!, ¿no? Che, yo entiendo que va a ser como un camino medio duro también para mí, ¿no? Para los dos va. Pero me resulta súper fuerte viajar con vos porque nos estamos metiendo con cosas medias densas de la historia de... Sí. Pero creo que a mí me llegó el momento de hacer esto, ¿no? Dale, Pablo, con tu tarea porque ya van a tomar el té. Hoy tenía que ir a básquet, ¿no, hijo? Luego que ir a telar y después a básquet. ¿Qué me dijiste? ¿Quién era tu profesora de mapuche? Pato y Sandro. Yo en tiempo fui igual acá, pero no aprendí mucho, porque fue unos días nada más. ¿Pero tu papá hablaba así en mapuzungún? Sí, hablaban los dos, pero no querían que nosotros aprendamos a hablar. No sé por qué, le daba vergüenza, creo. Porque era como algo prohibido. Para nosotros mismos, por ahí tenemos vergüenza de decir que somos mapuche. Mi nombre es Alfredo Seguel. Soy comunicador en un medio de información mapuche. Como muchos en este país llamado Chile, soy hijo de la diversidad y como la gran mayoría,
crecí sin saber que es el pueblo mapuche, ni que también allí tengo raíces. Reconocerme fue el punto de inicio de un nuevo ciclo para mí. Un encuentro con lo real en este escenario de contradicciones y antagonismos que se originan hacia 1881, cuando el ejército chileno invade y arrasa el territorio mapuche, la llamada pacificación de la Araucanía. Hoy me lanzo a recorrer el Gualmapu, del Pacífico al Atlántico, a buscar en la memoria de los abuelos mapuche relatos que nos permitan pensar el futuro. ...1843 a 1914. Mira, estos que pintaron acá son mapuches, pitú, mongueley. Fuera, Winca, Chegua. Winca, Hueñafe. ¿Qué significa Hueñafe? ¿Sabes? No. El Estado Nacional va a encarar esta conquista del desierto básicamente por dos factores. Uno económico, de incorporación al mercado mundial, y un segundo factor que tiene que ver con asegurar el territorio y decir, bueno, esta es la Argentina y este es nuestro territorio. Ese mercado mundial le va a dar la oportunidad a nuestra región de incorporarse como exportador de materias primas. Esas materias primas, en el caso nuestro, va a tener que ver con todo lo que es la actividad ganadera, y para ello se necesitan grandes extensiones de tierra. Lo que va a terminar sucediendo es que la clase dominante va a impulsar la toma de tierras para ponerlas a producir, porque hoy las ven improductivas. ¿Por qué? Porque están los indígenas, con lo cual no las pueden utilizar. Y ahí es donde empiezan a construir la idea de un indígena bárbaro, salvaje, que no queda otra que eliminarlo, que son un obstáculo para la civilización. Con lo cual, el factor económico es clave para entender la conquista del desierto, porque es lo que va, digamos, a impulsar la unión de esta clase dominante, ganadera en muchos casos, la mayoría de ella, y tratar de correr la frontera. Y nosotros el último tema que fue la Revolución de Mayo de ahora. Sí. Sobre el bicentenario, los 100 años, igual un poco aburrido. Nosotros igual estudiamos los presidentes y todo eso, pero no estudiamos nada sobre los mapuches ni nada de eso. No, nosotros igual tampoco. Como que se los quiere sacar de la historia. Che, ¿y vos a tus compañeros les contás esto de que estás yendo a la ruca mapuche y eso? Y algunos sí. Mis amigos lo toman bien. Y después los otros se empiezan a burlar, todo eso. Y son todos... quieren ser los bloggers. Dale. A nosotros todo nos ha pasado, ¿viste? Más en una sociedad así como la de Bariloche, tan racista, donde es mejor pareciera, ¿viste? Ser de Europa, ¿no? De un alemán, suizo. Entonces uno se siente en la escuela muy aprisionado, ¿no? Muy avergonzado de su color, de piel, de su origen. Lo que pasa es que cuando uno se empieza a reconocer mapuche, empieza a subir la autoestima. Porque todo lo que ellos dicen o que la sociedad misma, cómo nos miran, ya empieza a no importarnos en el sentido de que empezamos a descubrir una cultura que tiene mucho conocimiento y que nosotros somos bellos, digamos, somos lindos, que nuestras madres son lindas, nuestros hijos, y que el color de piel nuestro es lindo, digamos, es hermoso. Eso es lo que te va a dar fuerza, digamos, para soportar cualquier tipo de discriminación y empezar a quererte mucho más, empezar a querer tu piel, tu pelo, tu apellido, tu mamá, tus abuelos, porque vas a empezar a ver que esa gente es sabia, ¿no? Que tiene conocimiento de que somos una cultura sabia, un pueblo sabio. ¿Nosotros entonces qué hacemos ahora en el Huiñatepanque? Se hacen muchas cosas, pero bueno, lo que se celebra es un cambio que se produce en la naturaleza. Ahí se produce la noche más larga.
Mari, bienvenido a nuestro loft. 86 años que no se hacían esta ceremonia. Y nos volvemos a reencontrar con estas cosas que nos han dejado nuestros antepasados. Por eso, Pablito, son cosas que nosotros vivimos y a veces nos emocionamos porque son cosas que nuestros viejos han perdido, pero no su sangre sigue y su sangre somos nosotros. Es empezar a vivir esto que esperamos todo un año, ¿no? El Buñol Cipano. No, ahí nomás, sí, ya está. Ahí, Pablito, ahí. Acá. Ahí va. Ahí va. No hay que parar, no hay que... No hay que más. Ese día va a ser... este lugar va a estar lleno de gente que viene a compartir con nosotros. Seguramente vas a sentir algo distinto, ¿no? A lo que en tu vida pasa, ¿no? Esto se arma así, mira. Así ya vas aprendiendo a usarlo. ¿Ah? A ver, Pablito. Así cuando ya lo hagas vos, ya también no es la primera vez que te lo va a poner, entonces ya te lo ponemos ahora. ¿Te molesta? Parate y zapatea un poquito, Y para abrir los brazos, abrir los brazos. Si no te vas a quedar dormida. ¿Eso? ¿Usted es mapuche? Y sí, yo sí. No, le preguntaba por cómo es rubio y ojos celestes. No, pero yo de rubio ya pasé a blanco. Pero ya hay mapuches así igual. La sangre no. Y lo que te tira. Cuando me dicen que no soy mapuche, sí, ahí me da bronca. ¿Por qué? Porque yo sigo esas raíces que me han dejado los abuelos. Esas son cosas que lo que hizo la invasión Winca, ¿no? Por supuesto que nosotros sabemos que nuestra abuela tuvo relación con un Winca. Y era un poco la estrategia que ellos tenían, pero no es porque culpa de mi abuela o de nuestros abuelos. Era más bien una obligación. Entonces, por eso hoy ves en nosotros, no, o sea, es esa diferencia así de color, pero quedó ese daño moral, ese daño físico también en la gente. Un dolor muy grande. ¿Cuáles son las imágenes que tenemos para pensar esta historia? La historiografía tradicional ha instalado imágenes del indio malonero, Aragán, borracho, un extranjero invasor, venido de Chile, ladrón de mujeres blancas. Habitantes del desierto a los que había que sacar para garantizar la seguridad en las fronteras de la civilización y el progreso de la patria. El Ejército Nacional, victorioso y profesionalizado luego de la guerra al Paraguay, se va a encargar de la gesta. Para recordarlo tenemos a Roca y sus comandantes en el billete de 100 pesos, reproducción de una pintura colgada en el Museo Histórico Nacional. Un hecho que no sucedió. Estos militares nunca estuvieron reunidos en campaña. La imagen más famosa de la conquista del desierto es falsa. Además del porte heroico, Blanes pintó a los indígenas sometidos ya evangelizados y
y a los científicos y agrimensores que se iban a encargar de estudiar y mensurar la tierra conquistada. Eduardo Racedo. Memoria militar y descriptiva de la Tercera División Expedicionaria. Junio 13. Falleció un indio y se enfermaron 2 más de la viruela. Se administró la vacuna a 30 indios pequeños, a pesar de su resistencia, pues suponían que aquello era gualicho y se negaban tenazmente. Al mayor Leiría le hice entregar un chinito que me pidió para su servicio. Bien merecido lo tenía. Por ejemplo, bueno, cuando yo encontré este libro sobre la campaña del desierto que hizo Racedo, ¿no? Hay lugares donde como creían que incluso le estaban haciendo un favor a los aborígenes, a los indios, que encontraban que estaban muertos de frío, muertos de hambre, en las últimas condiciones, digamos. Y ellos estaban convencidos de que incluso les estaban haciendo un favor, como bueno, ¿no? Tomando a los prisioneros y llevándolos a los centros poblados. Y tratar de comprender esa mentalidad. Para mí es totalmente incomprensible. Sí, para mí también. Esa estigmatización del que sufre, el pobre, callado, tímido. Y andá a decir hoy acá que, no sé, que en Bolívar había indios. Te sacan a escopetazos. Cargüé. Llegó hasta aquí primero, atraído por el legado de Calfucurá, de no entregar Cargüé al Huinca. Son miles los kilómetros y las historias por recorrer en esta deriva a través del territorio ancestral. ¿Qué quedará de aquella poderosa confederación de Salinas Grandes, soberana de estas tierras hasta finales del siglo XIX? ¿Qué quedará? Yo tenía a mi abuelita, que ella es directamente de Mapuche, Rosa Huenchual. Mire. Y mi padre era hijo de ella. ¿Y qué edad tenía usted cuando la abuelita le contaba todo? Yo tenía como 8 años, 7, 8 años tenía. Mire. Y la abuela era cerca de 90 años ya. Más que nada estaban, radicados acá en La Pampa, y Salinas Grandes, ellos tenían tolderías, todo por ahí. Y se contaba de la vida también, que muchas veces pasaban ellos en las tolderías, lo que comían, cosechaban maíz, la batata cosechaban mucho el indio también. Como ellos andaban ya viajando mucho, tenían que hacer sacar la carne. Así que hacían charque y para darle de comer a su familia, porque los indios, casi todos tenían su familia ahí. Y bueno, después cuando empezaron a venir los militares, empezaron a dispersarlos, a matarlos, a exigirles que dejen las tierras, que tenían que irse. Esas cosas, no son cuentos, son cosas verídicas, que les tocó a ellos vivir esa vida. Eran los dueños de las tierras estas, los mapuches. Y bueno, todas esas tierras fueron a parar, después al extranjero, a los extranjeros, porque vinieron ellos y se apropiaron de las tierras, después empezaron a cerrar, a alambrar, y quedaron, casi todos extranjeros, como como es de los Balsa, como Suez, los Iraola, los Peralta Ramos, todos extranjeros eran. En 1835 llega Calfucurá, acá esta zona, y ocupan toda la zona con su gente. Y Calfucurá sabía que cuando le tomaran este lugar se terminaba todo, porque era un desplazamiento que al no tener lugares de pastoreo buenos y no tener caballos gordos y no poder estar bien afianzado para pelear, listo, se terminaba. ¿Vos creés que de ahí la frase de no entregar al Huinca? Cargüé, sí, eso es así.
Para mí hay que situarse en ese momento y pensar en los problemas de ese momento y no querer enfocar de ahora lo que pasó y se resolvió en 1876, 79, 80. Viste que ahora están todos con Roca genocida, han ido a la Diagonal Sur a pintar el pobre monumento de Roca, en Bariloche también, pero yo lo veo como que la campaña del desierto era una cosa necesaria, ¿viste? Porque era un tema de soberanía con Chile y el tema indios tenían en jaque a todos los que estaban tratando de poblar, ¿viste? Era un tema preocupante para todos los que gobernaban. Los robos y sobre todo otra cosa que no se tiene en cuenta, las cautivas. El secuestro extorsivo era una cosa que también un medio de vida de ellos. Los buenos no eran tan buenos y los malos no eran tan malos. Es así. Vos sabés, Raúl, que Anaí es mapuche. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué apellido es? Mariluán. Entonces me metí hasta las cuadriles. Jesucristo mi Dios, caminemos a su encuentro. Jesucristo mi Dios, cuerpo y sangre del Señor. Jesucristo mi Dios, vamos todos a su mesa. Y acá está el horror. ¿Ves? Ahí hay dos juntos. ¿Ves? Un claro y un oscuro. Una de las dos vueltas está mal. Si se juntan en el mismo espacio ya queda mal. Ese es el horror. Como que la iglesia igual busca estrategias para acercarse, ¿no?, a los mapuches. Pero cuando se tocan los temas de... Más profundo. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Que es evangelizar y ya hay conflicto, ¿no? Claro. ¿El cura sabe que vos venís acá a la Roca Mapuche? ¿Y qué pensás vos que diría si supiera? No sé. Estaría bueno que le digas. A ver qué dice. A ver qué dice. Nunca sabés, ¿eh? No te va a decir nada fuerte, pero te va a decir algo, ¿no? Como para que lo medite o lo compare. Te va a aplicar la doctrina y te va a preguntar en qué creen los mapuches. Viste que ahora viene el Unión Chipanto también. Ahí vas a participar vos de la ceremonia y por ahí vas a poder comparar. Sí. Yo, si bien sé que soy descendiente del general Racedo, nunca se habló nada en la familia de quién es Racedo, qué hizo Racedo. Digamos, lo tuve que averiguar yo por cuenta propia. Entonces, recién ahora tengo esa inquietud. Y poder hablar de esto, poder revisar la historia y qué pasó y quiénes fueron y cómo pasó. Y qué tiene mi familia hoy, o tantas familias hoy, y hacerse cargo de eso. Primero, lo que prima ahí es como, lo que aparece es como en mi caso, ¿no?, como esa contradicción fuerte de, bueno, lo que es mío, o te enterás de cosas que duelen, que joden. Que ya el orgullo de ser uno quien es se pone en riesgo. Digamos, tu familia ha obtenido muchísimos beneficios, ¿no? Muchísimos, pero totalmente. Pero recién hoy yo puedo empezar a pensar que a costa de qué se consiguió eso. ¿Entendés? Sí. Junio 17. El día amaneció muy frío, pero sin viento. Partieron desde Poitahué las fuerzas al mando del teniente coronel don Rudecindo Roca, con el objeto de aprender a Baigorrita y su tribu. Por pedido que me hizo el comandante Meana, ordené le entregaran 2 chinitas pequeñas, de las que tomó prisioneras. La situación sanitaria de la división es alarmante, y la viruela
hace estragos entre los prisioneros. ¿Son de la zona? ¿Es común este tipo de piel acá? No, estas, por ejemplo, estas rojas, estas las traían de la zona que había, que sierra, montaña, ¿no es cierto? Pero estas rojas tienen un significado, son para, la usaban solamente los caciques. No cualquier indio usaba una bola roja, no la podía usar, la usaban los caciques. Solamente eso que tiene. Sí, sí. Es una belleza. Un retrato de Racedo. Fíjese. Ajá. Muy interesante. Sí. Para los recuerdos de familia. Tiene un cierto aire. ¿A quién? ¿A mí? Sí. ¿Le parece? Sí. Más regordete, ¿no? La primera vez que veo una foto ¿De Racedo? de Racedo. Él arranca al frente de la tercera división, es así. Que eran mucha gente, ellos eran más o menos 2.000 personas. Y llevaba prisioneros también, Claro. porque... O sea, los indios cautivos que tenían, indios de lanza, la chusma que le llamaban, que eran las mujeres, los chicos, los ancianos. Así que era mucha gente. Y hace el campamento general en Poitahue, que es muy cerca de acá. Poitahue significa divisadero, ¿no? Divisadero. Claro, lugar Era un de- punto estratégico. Claro. Sí, sí, porque son médanos altísimos. Muy alto. Muy altos. Y acá estuvo Baigorrita, ¿no? Porque Racedo todo el tiempo menciona que él va atrás de Baigorrita. Claro, No he estado acá tanto Baigorrita como en el otro campo que era de mi familia, en Chicalco. ¿Y ustedes qué sienten de estar así en un lugar con mucha historia? Lo interesa, digamos, en el tema porque está en el sitio, ¿no es cierto? Más allá que cuando uno, a medida que se va entrando en lo que es la propia historia, ¿no es cierto? Uno lo que nota es esto, la civilización va de mano de la barbarie y uno ve atropello también ahí. No por eso uno no deja de ver del otro lado, del nativo, que también eran feroces, ¿no? Pero defendían sus tierras. Yo no juzgo ni a uno ni a otro, porque la civilización tenía que llegar. Y es muy fácil mirarlo de ahora, pero hay que estar en el tiempo y en ese momento. No ha sido fácil. Es como un museo este lugar, ¿no? Refleja lo que ha sido nuestra propia historia, ¿no? La historia con el nativo. Y este freno es histórico. Este freno perteneció al cacique Luis Baigorria. Es así. Bueno, estas espuelas son espuelas ranqueles, o sea, son hechas por plateros indígenas de acá de la zona. Y esos motivos también son indígenas. Todo platería ranquel. Una luna. Sí, es una luna. Y esta es una cabezada pampa también. Ellos hacían mucho el corazón. Y este freno también está hecho por herreros indígenas. Nivel de detalle tiene todo, ¿no? Sí, sí. Este es un tesoro. Y acá hay un freno muy importante. Este pertenecía seguramente a un cacique araucano. Por parte es ceremonial, porque tiene muy alusivo el número 4. Es un lujo. Es para entendido. Actualmente, hay una puesta en valor de la producción cultural de los pueblos originarios de Pampa y Patagonia. Valiosas piezas de arte construidas por las mismas personas a quienes se catalogaba de bárbaros y salvajes. Resulta extraño ver cómo se exhiben todos estos objetos en manos de quienes se beneficiaron con tierras luego de la conquista del desierto. Mientras que sus legítimos dueños permanecen invisibilizados, sin rostro ni entidad, como una forma más de seguir negándolos. Y después el otro tema que queríamos hablar, que yo le contaba el otro día ahí, que en el barrio venía caminando y encontré en una iglesia justamente un grafiti, ¿no? Que dice, ni argentino ni chileno, mapuche, dice.
Que esa frase molesta mucho, digamos, a los argentinos y a los chilenos, sobre todo en la escuela donde se festeja, digamos, el Día de la Bandera, 25 de mayo. A los docentes les molesta mucho eso. Entonces, ¿qué son? Dicen. Bueno, ese cartel que pusieron, Sandra, por algo lo pusieron, porque en realidad antes cuando era todo así nomás, no había ni país ni nada, Chile y Argentina era todo un pueblo mapuche directamente. Ley. Yo con respecto a todo esto, ¿no? Yo siempre andaba, o estaba en alguna agrupación gaucha, o siempre me trajeron los caballos. Yo no jineteaba, yo he desfilado hasta con la bandera argentina. He desfilado, mucha gente mapuche todavía lo hace. Y que, viste, en la escuela, en la primaria, te enseñaban de Sarmiento, te hacían cantar el himno de Sarmiento. Y él decía que los indios no servían. Los indios ni para abonar la tierra servían. El Facundo lo dice claro. El Martín Fierro también. Como que no se acepta a los otros. Entonces, ni esa escuela nos contiene, ni esta bandera nos contiene, porque ellos nos quisieron exterminar a todos nosotros. Este Estado, que siempre ha querido ser lo más gringo posible, lo más blanco posible, Bariloche, que siempre ha querido ser Suiza, nos niega a nosotros. Entonces, bueno, en estos espacios juntos nos hacemos fuertes, porque todo lo que está afuera son cosas que no son nuestras. Ni la ropa que usamos, ni el idioma que hablamos, ni la religión extraña, ni nada. Pero entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que fortalecer lo que sí es nuestro, recuperar nuestro idioma, recuperar todo lo que sí es nuestro, que nuestra gente luchó tanto para mantener aparte. Nosotros tuvimos vendría a ser nuestro héroe, ¿no? Que no lo cuenta, la historia argentina no lo cuenta. Lo que fue Calfucurá, lo que fue Follé, lo que fue Inacayal, defendieron el territorio, a su gente, a su familia. Se me enfrió el agua, chico. Tanto hablar. De barba. ¿El de barba blanca? Sí. Podría ser. República Argentina en Unión y Libertad. Esta imagen es un cuadro, creo, que retrata como la conjunción de todas las divisiones de la campaña. En realidad no fue así, porque, por ejemplo, Racedo llegó hasta Poitahue. Claro, o sea que no estuvo en... no estaba acá. No. Encima ahí dice Julio Argentino Roca. Aparte en el billete de 100 pesos, ¿no? Por lo menos mándenlo al de 2. De mayor valor. En San Martín le tocó el de 5. A veces es bueno devolver la voz a algunos sujetos como para reconstruir los procesos. Bartolomé Mitre, en las columnas editoriales del Diario de la Nación, señalaba al mismo Ministerio de Guerra por haber cometido una masacre en Pozo del Cuadril. Mitre lo que expresa era el temor que si los crímenes que ocurrían, estamos hablando del año 1878, si los crímenes que eran cometidos, y decía expresamente, se hablaba de crímenes de lesa humanidad, permanecían impunes, lo que iba a suceder después, cuando se iniciaran las campañas hacia la Patagonia, iba a ser no solamente el fusilamiento de guerreros, sino también iba a ser la muerte y el asesinato de mujeres, niños y ancianos. Bueno, y eso, en ese momento no se equivocó, entonces. no se equivocó, y es lo que la memoria social de las comunidades recuperan. A lo largo del ámbito de pampeano y patagónico, distintas comunidades atesoraban el recuerdo histórico, la memoria social de las experiencias de los antepasados que mencionaban estos episodios del momento de la guerra, el momento de las expediciones, como una etapa de profundo dolor, una etapa que atravesó a todas las familias. Y esto es lo paradójico. Mientras nosotros tenemos una construcción de la campaña como el momento de la racionalidad occidental, para la experiencia, para la memoria por parte de las comunidades de los pueblos originarios, es el momento de la irracionalidad total. La conquista del desierto se produce en un momento en que estaba en plena transición el armamento nuestro. Claro. Y ya el ejército, cuando va a Roca a hacer la conquista, estaba plenamente armado con fusiles Remington, básicamente. Obviamente esto implicaba la retrocarga, cargar por la parte posterior, cargar con un cartucho metálico, que era mucho más fácil de cargar, mucho más simple de cargar y estandarizaba la carga. Los soldados venían con una cartuchera así y tenían toda su carga para sacarla y ponerla. Claro. Era completamente distinto. Un soldado muy bien entrenado con avancarga podía disparar
3-4 veces por minuto. Armado con un fusil estos de retrocarga podía duplicar eso. Claro. Era mucho poder de fuego. El soldado tenía más confianza en la bayoneta que en el arma en sí. Se hablaba la vieja frase que decía de que la bala es errática, pero la bayoneta es sabia. El Remington servía cuando estaban los fortines o cuando estaban con relativo cubierto y venía el malón para diezmar. Diezmaba. Cuando el malón se daba vuelta, salías a sablearlo. Lo que sí que cambiaba completamente la forma de combate. Claro. Porque te venía el malón y vos a 100 metros empezabas a tirarle. Una de las teorías acerca de por qué se produce la victoria final, digamos, del Estado es la incorporación de este armamento. Ustedes que son expertos, ¿coinciden o creen que por ahí hay otras cuestiones también? No fue la tecnología, sino la cantidad de gente y la estrategia que se usó. Hasta eso, jugar al indio bajo lo que sea. No, yo me hago en posición de lugar y hacía algo tremendo. Y ya te digo, ahí, sí, algunos tiros habrá habido de entrada en el arrime, pero una vez que se armó el entrevero. Hay un poema que dice del tipo Pelé, dice, emputeada que se quedó colgando una baba de cansancio y agonía. Tipo de cansancio de todas las marchas, qué sé yo, y tenés que salir con la adrenalina ahí a de golpe porrazo encontrarse con la indiada. Era de dar y recibir y matar o morir, porque tiene que ser unas peleas tremendas, ¿no? Ahí está el lonco del cacique, de cartel. Así es que Salvador Nahuel. Nahuel el tigre. Sí. Guapo. ¿Qué edad tiene usted, Peña? Yo calculo que en este tiempo tengo cerca de 86, 87 años, ¿no? Dura la vida, ¿no? Dura aquel tiempo. Yo viví en la choza que vivían antes los mapuches, que le decían los indios. Viví yo. Lo viví como lo hizo mi papá, como hacía la choza de dos aguas, con barro. Las puertas eran de cuero de caballo, esa era la puerta. La cama era de madera y después carrizo, todo ese monte. De cuero de oveja, todo eso. Y acá la campaña del desierto fue muy dura. Claro, durísimo, muy dura. Me contaban mi gente, dice, hubo un malón tremendo, tremendo, angustioso y doloroso. Dice que íbamos partiendo para Chile, íbamos un grupo más o menos 150, con familia. Iban llegando y descansaron una parte en Mallín, que decía donde hay un poco de comida por los animales. Ahí descansaron. Cuando uno de esos se abalanza a los militares, veníanse con toda el arma. Me contaban ellos de que las mujeres le cortaban el seno vivo, el seno le cortaban como un animal, ¿no? Los niños tenían criaturas y se sabe lo que hacían con la criatura, con la lanza, y lo levantaban delante de sus madres, así, arriba con la lanza, puestos por el niño. Y también me contaban de los hombres mayores, lo ponían en una madera y lo ataban bien y le cortaban los brazos a mano, primero los otros brazos, carne viva. ¿Usted sabe lo que es eso? De a poco morir, sangrientamente, un dolor tremendo. Y así lo mataban la gente en aquel tiempo. Hay cosas que es doloroso contar, es muy doloroso. Uno se recuerda de esto, da ganas de llorar, ¿no? La pena que da la vida. La campaña de Roca se financió con un empréstito público a partir del cual 391 beneficiarios obtuvieron 8,5 millones de hectáreas que se iban a conquistar. Pero ¿quiénes son esos terratenientes? ¿Y de qué territorio estamos hablando? O sea, un tipo que viene y se compra un campo acá y es un estanciero y es un productor agropecuario, ese tipo no le va a regalar nada a nadie. Pero para mí también está bien que así sea. Es lo que vos lograste, lo que... Entonces, ¿por qué tenés que regalar o devolver? Eso para mí va a ser un proceso lento, digamos, no. Entonces, digo, el tema del territorio es el punto más difícil. ¿Y cómo se va a resolver eso? Yo no lo sé.
Pero es el tema, Marco. Está bien, pero la tierra esta ya no sabes ni en manos de quién está. Y aparte... Una cosa es hacer una revisión crítica de la historia y ver que acá, digamos, hubo una masacre, una guerra totalmente desigual, una barbaridad cometida. Y otra cosa es hoy, digamos, querer resolver esa situación a través de acciones. Yo no sé cuál es la solución. Yo opino, pero no sé. Para mí es algo novedoso estar hablando de la propiedad de la tierra y de quién es la tierra. Crecí sin ese conflicto. En los archivos del Banco Central de la República Argentina existe documentación sobre el empréstito de tierras públicas de octubre de 1878, con el que se financió la conquista del desierto. Los bonos se vendían a razón de 400 pesos por cada lote de 10.000 hectáreas. Una vez conquistados, los territorios fueron mensurados, cartografiados y luego sorteados entre los beneficiarios. A cada uno de ellos se les asignó su título. Propiedad privada que se funda en un robo. Todos estos documentos son pruebas irrefutables que confirman el sistema. Gracias al aporte de capital privado, se costeó el gasto de movilizar al ejército para conquistar los territorios de los pueblos Ranquel, Mapuche, Tehuelche y someter a su población. También los comandantes de la expedición tuvieron sus premios. Eduardo Racedo, general de la Nación, ante vuestra señoría respetuosamente expone que no habiéndole sido posible suscribirse en oportunidad al empréstito nacional de tierras públicas por encontrarme en aquel momento expedicionando en la región ranquelina, vengo en súplica a vuestra señoría se digne concederme un área de 10 leguas de dichas tierras. Se resuelve acordarle al señor general don Eduardo Racedo el derecho a suscribirse a 10 acciones del empréstito autorizado por la ley del 5 de octubre de 1878, bajo las condiciones que la misma y demás disposiciones determinan. Roca. Una de las cosas que vos tenés que ir sabiendo, porque vas a encontrar muchas contras, tanto de Racedo como Roca, cualquiera que estuvo en la campaña. Ahora son los matadores de indios. Pero yo le quisiera preguntar a alguno si vio alguna vez qué pasaba en la frontera de Buenos Aires en 1859, por ejemplo, 1860, 1870. ¿Dónde estaba la frontera? La frontera quedaba en la costa del río Salado. Tomen el mapa de las fronteras y se van a encontrar con que tenemos Santa Fe con la frontera sur, toda completamente. Lo que usted ve en la bota, esa no existía. Eso era frontera del indio. Y arriba otro tanto. Estaba en Río Cuarto. La defensa estaba en Río Cuarto. Ustedes me hablan de la campaña. Señores, allá estaba, en Río Cuarto, en Córdoba. ¿Qué me vienen a hablar de esto? Esto era desierto, en manos del indio. Entonces esas cosas usted le pregunta a uno, no existió eso. El problema del indio era mentira. ¿Mentira? ¿Y por qué tardaron 200 años en avanzar a 50 kilómetros de Buenos Aires? Porque no se tenía la fuerza suficiente para combatirlo. El país era constreñido a una línea así. Y nada más. Roca, con gente como Racedo, ponen la espada y la gente para limpiar todo eso. Y se limpia.
y se acaba con todo eso. Ese era el ejército que marchaba. Yo no tendría esto, ni esta comodidad, ni usted estaría sentado acá si esos señores no se hubiesen molestado y si no hubiesen tenido gente como Racedo. Esa gente hizo el país. ¿Por qué? Porque empezamos a tener agricultores. Agricultores argentinos eran europeos. Esa es la gloria de esa gente. Yo siempre digo que sea hasta este año nomás que sigan andando más adelante los wincas, los mentirosos. Los ladrones de tierra, territorio, se hacen el dueño. Donde se hacen el dueño, levantan sus señores casas, cierran. Ahí en la entradita el alambrado dice, propiedad privada no se debe pasar. Y eso duele la miel. El winca toda la vida lo maltrató la miel, toda la vida. Dejó el ejército de maltratarlo, después se instalaron por toda la frontera Parque Nacional. Bueno, Parque Nacional se encargó en arrancarle la casa a la gente que estaban viviendo en la cordillera. En todos los lugares, todo lo que es cordillera. El intendente de Parque Nacional de San Martín de los Andes en Buenos Aires, hace 1 año, 2 años, dice, en aquellos años que llegó Parque Nacional, ningún mapuche se paró para defender su derecho, hijo. Ningún mapuche se paró para decir, acá estamos y que no ocurra nada. ¿Cómo, carajo? A mí me hirve la sangre eso. ¿Qué quería que dijeran los mapuches en aquellos años? Le dije. Corrieron a la gente y los maltrataron como quisieron, le dije. No respetaron a ancianos, ni ancianas, ni niños, le dije. Después de una gran matanza, le dije, una gran violación, le dije, de diferentes formas, le dije, quería que tuvieran fuerza la gente todavía para pararse en aquello, en el año 1930, 35, le dije, cuando llegó Parque Nacional, le dije. Todo atemorizado, le dije, nadie quiere que lo maten su familia, le dije. Alguno que hizo hincapié de no salir, le dije, le arrastraron su toldito a la gente, le dije. Así le hicieron a mi abuela, le dije, Calpú, le dije. Mi abuela, le dije, mamá de mi mamá, le dije. Pero si son tan civilizados como dicen, le dije, tienen que respetar la palabra civilización, le dije, porque a mí me civilizó mis padres, le dije. Me entregó todos los consejos que ellos entregó, le dije, y por ese consejo camino donde me toca caminar, le dije. Soy yo en mi vida, le dije. Soy yo en mi cuerpo, le dije. Soy yo en mi pensamiento, en lo que hago y lo que digo, le dije. Entonces le dije, el único que le pido permiso, nuestra madre tierra, le dije. Yo a los wincas no le pido permiso acá, le dije. National Territories, landowners, propietarios de la tierra. Las 8,5 millones de hectáreas del empréstito de octubre de 1878 ya entregadas. Cartografiadas en este mapa de catastro inglés de 1882, que incluye tierras de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Drisdale, Quintana, Martínez de Oz, South American Land Company, Oldham, Roca, Runciman, Torcuato de Alvear, Unzué, Anchorena, Allen, Gilmour, Castex, Luro, Seré, Dugan, Bunge, Levalle, Williams, ingleses y cipayos. En las últimas 3 décadas del siglo XIX se repartieron de esta manera casi 42 millones de hectáreas, entre menos de 2.000 terratenientes. La conquista del territorio implicó la muerte o el sometimiento de sus legítimos pobladores. ¿A dónde fue a parar toda esa gente?
sé por qué he sido. Dentro de mi familia soy bastante curiosa, ¿viste? Como que pregunto, me gusta anotar contadas de la zona. Y bueno, la mayoría de las contadas hablan de corridas, huidas, escondidas. El recuerdo de no vayas a decir porque te matan. No hablar, castigos para los que hablaban. Vos entrabas a la escuela, el caso de mi mamá, y tenías que aprender castellano a la fuerza. Fuerza de reglazos. Muchas historias tristes. Destierros, hambre, contadas de huidas, contadas de marcadas en la piel de las personas. Imagínate cómo habrá sido aquel momento histórico con un grado de crueldad mayor que la actualidad. ¿Marcadas qué? Marcadas a fuego, violadas. Y ¿cómo queda eso registrado en el cuerpo, en la memoria? ¿Cómo vos vas a ser transmisor del horror? ¿Sabés que en la historia de mi mamá, por ejemplo, solamente quedan mujeres vivas? Por eso te digo, qué fortaleza. Eso no fue solamente la campaña, sino también fueron los años que vinieron adelante. Se ve, viste, un poco. Mira, por allá se ve que está la catedral. Allá está Mear, y la ruca está por allá atrás. Ese es el techo. ¿A vos qué te parece eso, lo que vimos ayer de Mapuzungún? De ese que pintaban el grafiti que no soy chileno ni argentino, soy mapuche. Sí. La verdad es que no sé qué pensar. Porque la Argentina es donde estamos, directamente el lugar donde nacimos, donde nos criamos. Ser mapuches de nuestros antepasados. No es fácil decidir eso. Y estás igual que yo. Yo igual pienso lo mismo, que no podemos cambiar de un día para otro. De ser mapuche a ser... De ser argentino a ser mapuche. Hay un costado que siempre ponen de relieve la gente mapuche de la zona que tiene que ver con la desaparición de las identidades personales, ¿no? Sí, de estos casos hay miles y tiene que ver con la modalidad de concentración y de deportación de la población de Pampa y Patagonia. Es decir, se separaban los grupos por edad y por sexo. Entonces, en todo este proceso lo que hubo fue separación de los niños de sus madres y de sus familias. Hay un testimonio de del teniente coronel Federico Barbará, quien publicó 2 manuales de la lengua pampa. Decía en su subtítulo: para el uso de los jefes y oficiales del ejército y de las familias a cuyo cargo están los indígenas. Y las escenas que se describen en ese manual refieren a cómo se debe impartir órdenes a una niña para que trabaje en la cocina, a un joven para que trabaje en los establos, para que cuide a los chicos. Es decir, este era un manual de uso y de uso cotidiano.
Y esto también era parte del discurso político de la época. Hay que cortar el desarrollo de estas culturas, si es necesario, separando a los niños de sus madres. O sea, fue el proyecto político, no fue un exceso de las políticas o una consecuencia no deseada del proceso. Claro, es un proyecto político y es una política de Estado. Ahora, Walter, Sí. eso que estás mencionando son algunos de los elementos que definen el genocidio. Exacto. Y en eso también hubo una enorme complicidad civil. Parte de la sociedad civil, estas élites que también se quedaron con la tierra, bueno, estas y otros sectores de mayor poder en la sociedad nacional se quedaron con las personas, en calidad de criados o en calidad de peones de sus estancias o para trabajar en sus vendimias, etc. Junio 21. De los prisioneros que cuidaba el batallón 10 de línea, perdió uno la razón. Hubo necesidad de atarlo porque era loco furioso. Desde unos días se notaba a este individuo taciturno y preocupado. No se comunicaba con ninguno de sus compañeros de infortunio. Tal vez este infeliz, con sentimientos más exquisitos que los otros, pensando en sus hijos, en su esposa perdida y en su hogar desierto, se abandonó por completo a la desesperación, perdida toda esperanza. ¡Muchachos! ¡Mari, Mari! Mari! Hoy somos un pueblo prisionero de dos estados, del Estado argentino y del Estado chileno. Nosotros somos un pueblo que tiene más de 10.000 años de existencia, según los mismos científicos de Occidente. Nosotros diariamente estamos recuperando nuestra historia a través de nuestros mismos mayores, más lo que han escrito hasta los propios vencedores. Escritos los militares, escritos los curas, que son dos líneas de avance en función de los que venían de atrás a apropiarse de nuestro territorio en busca de crecimiento económico. Y todavía hay gente que ha sentido de muy chico la guerra. Y muchos de mi edad hemos conocido a los abuelos nuestros que participaron en la guerra. Entonces todo ese dolor acumulado está en todos los ancianos. Mi abuela no hablaba en castellano casi y tenía apellido Domingo. Porque esa gente, la gente nuestra en esa época, le ponían el apellido que se le antojaba a los que registraban, el apellido de los estancieros y el apellido de los militares que se apropiaban de... Entonces muchos tenemos nombre de generales, porque, bueno, éramos esclavos de esa gente. Entonces estamos hablando de sufrimiento, de dolor, de masacre, de humillación, de pobreza, de frío, de hambre. Cuántas cosas que solamente los que lo sufren lo entienden. Yo por ahí cuando hablo así de la situación nuestra, por ahí hablo un poco medio fuerte, ¿no? Pero no es juguete pues nosotros no somos un partido político, no somos un gremio, somos un pueblo que sufrió y sufre todo lo que la historia oficial nos cuenta y lo que nosotros vamos descubriendo hoy. La memoria de los ancianos mapuche a lo largo de todo el territorio habla de los traslados forzosos en interminables marchas a pie hacia los lugares de hacinamiento en los años posteriores a la conquista del desierto. Y también lo encuentro en las memorias de Evans, un colono galés que habla del campo de concentración de Balcheta. El camino que recorríamos era entre los toldos de los indios que el gobierno había reducido en un reformatorio.
dice Evans en su libro El Molinero. En esa reducción creo que se encontraban la mayoría de los indios de la Patagonia, cercados por alambre tejido de gran altura. Al principio no lo reconocí, pero al verlo correr a lo largo del alambre, me detuve cuando lo ubiqué. Era mi amigo de la infancia, mi hermano del desierto, con quien tanto pan habíamos compartido. Me sentía inútil, pero no podía hacer nada para aliviar su hambre, su falta de libertad, su destierro luego de haber sido el dueño y señor de las extensiones patagónicas y estar reducido en este pequeño predio. Y agrega, tiempo más tarde regresé con dinero suficiente, dispuesto a sacarlo por cualquier precio y llevarlo a casa. Pero no me pudo esperar. Murió de pena al poco tiempo de mi paso por Barcheta. Han de estar esperando los perfiles. ¿Son muchas así familias que viven, Chacho, ahí? En la comunidad son como 15, 20 familias. Dispersas, sí, pero son promedio de 10 kilómetros más o menos separadas. Esa gente también han venido de azul, también son azuleros. Toda la zona de la provincia de Buenos Aires, toda agricultura ahora. La tierra es muy fértil ahí. Sí, por eso que se la apropiaron primero. Ahora vienen por esta. Cuando vino toda esta corrida por los blancos, lo dispersamos, la familia, las comunidades, y ellos empezaron a disparar por esta zona, por la zona del Chubut, anduvo Calfupán. Por acá hay mucha familia Calfupán, Vuelta al Río, toda esta zona del Chubut, que supuestamente son familia nuestra, que nosotros hasta eso ahora lo desconocemos, porque tenemos que charlar mucho para saber de dónde vienen, cómo fueron su abuelo, qué nombre tenían. Todavía se están reencontrando. Claro, ¿Sí? Eso ha pasado. Bueno, entonces nosotros por eso también lo vinimos a quedar acá, en este lugar, porque mi abuela, la mamá de mi mamá, estuvo viviendo aquí justamente donde yo estoy ahora. Bueno, esa es más o menos la historia, por cómo llegamos a estos territorios. Sabemos que son todos territorios nuestros. Yo ya le conté, bueno, Anaí, bueno, me conoce y bueno, y a Chacho ya le comenté que yo tengo un ancestro mío, un tatarabuelo mío, que fue un militar muy importante de esa época, de la época de la guerra. Y bueno, precisamente comandó una de las 5 divisiones de la campaña del desierto. De las 5 divisiones, una la comandó él. Racedo, el general Eduardo Racedo. Y bueno,
Yo no, obviamente que yo no estoy de acuerdo con lo que hizo. ¿Qué puedo hacer yo con lo que sucedió, digamos? No sé. Pero o sea, así como nosotros te recibimos hoy acá, sin preguntar de quién sos, y por más que diga quién sos, vos venís otra actitud, y nosotros te recibimos, como recibimos a todo el mundo, con un asado, con todo el cariño, con todo el afecto y la confianza que nuestra gente no perdió nunca esa capacidad de abrir su corazón. Andar las cartas, por ejemplo, de Pincén y cuánta gente nuestra recibiendo a oficiales del ejército. Por ejemplo, Ina Cayal, todo eso. Esos fueron como amigos para ellos. Y como amigo, supuestamente para lavar su conciencia, Perito Moreno lo manda al Museo de la Plata. Como amigo, para que no lo maten enseguida, lo tiene ahí prisionero como figurita para que todo el mundo admire ahí a nuestra gente, un indio vivo ahí. Cuando muere, lo disecan y lo meten ahí para que lo estudie. Y sin embargo, a pesar de todo eso, de miles de kilómetros caminando, prisioneros, del desparramo que hacen de nuestra familia, nosotros le seguimos abriendo el corazón. Y nos pasa no antes, ahora mismo. Vienen con nosotros, comen asado, aprenden nosotros, nos conocen y después trabajan para el otro lado. Mientras más caminos recorro por el Wallmapu, más comprendo la dimensión de la nación mapuche. En Gulumapu y en Puelmapu se mantienen vivas la escultura y la cosmovisión, y la memoria de las avanzadas militares como el momento del terror y la desolación. Ya camino a Buenos Aires, en Trenquelauquen me espera Lorenzo Pincén, descendiente de uno de los últimos loncos que resistió al Estado argentino hasta 1878. ¿Cuáles son los territorios de Pincén? Comienza aquí desde Bahía Blanca hasta el Triunfo. El Triunfo que está aquí en Junín. Pasando por Chascomún, Salto, Pergamino, de ahí hasta Melincué en lo que hoy es Santa Fe, ¿no? La Carlota en Córdoba, Río Cuarto en Córdoba, Mercedes San Luis y San Carlos en Mendoza. 1878 Pincén todavía resistía acá. Sí, fue detenido en el 4 de noviembre de 1878. Hizo un desastre el Remington, ¿no? Esa mañana. Fue un crimen prácticamente de lesa humanidad porque mató a toda la gente que estaba durmiendo, mató chicos, mujeres, niños, todos ancianos. Fue terrible lo que han hecho. Una vez detenido Pincén, ¿a dónde lo llevan? Se reconoce como que el hombre estuvo preso en la isla de Martín García, porque la isla Martín García era el campo de concentración. Y donde Pincén entró, tiene orden de entrada, pero no tiene orden de salida. O sea que y ahí desapareció el cuerpo. Se lo llevaron ellos mismos. No sabemos dónde, si lo dieron sepultura, o a dónde lo arrojaron al mar, al río, o alguna laguna, no sé lo que habrán hecho. Estamos buscándolo. Para nosotros es el primer desaparecido del Estado argentino, como República Argentina. Nosotros tenemos el primer desaparecido, que es el cacique Pincén, y que es el dueño de todas las tierras. Nosotros vamos a ejercer ese derecho, ¿no? Y reconstruir nuevamente nuestra nación. El Wallmapu. El Wallmapu que vuelva a sus manos, su tierra. Porque tenemos que dejarle algo a nuestros hijos y hacer algo por las futuras generaciones. Creo que lo vamos a lograr. Ahí estamos. Bueno. Hay que reconstruir, unirse nuevos Peñín. Si usted quiera, ha sido un honor, Peñín. esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias, Peñín. Santo Peñín, por todo.
Somos también conscientes de que es fácil o no tan difícil para la sociedad en general aceptarnos y reconocer los aspectos culturales. Ahí no hay problema, les gusta incluso, les gusta nuestra música, todas nuestras costumbres. El punto central viene cuando se trata nuestra existencia que afecte los intereses, ¿no?, de aquellos que se beneficiaron con nuestra situación, en las cosas prácticas, en las cosas económicas. Así que está todo bien, pero que no hablemos de territorio. Hasta ahí está bien. Martín García, en 6 de marzo de 1879, a la señora Juana, esposa de Jacinto II Puelpán. Mi querida esposa, tu carta me encontró gozando de salud. Hemos llegado a la isla de Martín García hace unos 3 meses. Estaré aquí, no sé hasta cuándo, pero no me pondrán en un cuerpo de línea. Soy demasiado anciano. El señor arzobispo ha enviado acá 2 padres misioneros para consolarnos. Ya nos han enseñado la doctrina cristiana, ya sabemos algo y tenemos toda la intención de cristianarnos por la fiesta de Pascuas de Resurrección. 4 de nuestros hijos están en Buenos Aires, pero no sé cómo están, ni tampoco pude verles cuando pasé por Buenos Aires. Otros 2 hijos están en Guaminí, en el Carhué. Tu marido, Jacinto Puelpán, en la isla de Martín García en 1879. Sometidos por el Estado, miles de indígenas pasaron por la isla de Martín García, deportados desde Pampa y Patagonia durante la conquista del desierto. A muchos los alojaron en el lazareto de infecciosos de Punta Cañón. La viruela y otras epidemias los diezmaron. En la actualidad, los restos de miles de mapuche enterrados en fosas comunes se encuentran bajo la pista de aterrizaje y los vestigios del campo de concentración están cubiertos por la jungla. La carta de Jacinto Puelpán nunca llegó a su esposa. Permaneció por más de un siglo en los archivos de la Armada Argentina. Hoy nos sirve de muestra para entender cuánta gente habrá perdido aquí para siempre la vida, la familia y la posibilidad de reconstruir su historia. Para la gran mayoría de los prisioneros del Estado argentino, Martín García no fue el destino final. Quienes estaban en condiciones de trabajar fueron llevados a estancias, ingenios azucareros y establecimientos agroindustriales de todo el país. Mano de obra esclava para beneficiarios civiles que sacaron provecho de esta situación. También el ejército y la marina se apoderaron de hombres para su tropa. El desmembramiento final de las familias, separando a las madres de sus hijos,
los llevó adelante la Sociedad de Beneficencia, distribuyéndolos como personal doméstico entre las casas de la oligarquía argentina. En este museo, obra macabra del perito Pascasio Moreno, se exhibieron hasta hace muy pocos años esqueletos, calaveras y fragmentos de cuerpos de víctimas de las campañas al desierto. Se calcula que hay 10.000 restos humanos alojados en los sótanos del museo. Fusilamientos, deportaciones, campos de concentración, desmembramientos de familias y este museo como eslabón final de esta cadena de infamia. Este es el cementerio de las campañas al desierto, un monumento al holocausto de los pueblos originarios. La llamada campaña al desierto es un verdadero fenómeno de masacre. Toda masacre estatal, en líneas generales, responde a un propósito de eliminar algo heterogéneo en una sociedad para homogeneizar la sociedad. Es decir, siempre tiende a depurar, ¿no? No hay masacre que se haya llevado a cabo sin lo que yo llamaría, o lo que se llama en criminología, la neutralización de valores. Neutralizo los valores por subestimación de la víctima, neutralizo los valores por considerar que la víctima es la agresiva. Hay todo un programa que impone el disciplinamiento del roquismo, que creo que sin mayor esfuerzo lo podemos hacer culminar en 1976-1983. Si estas masacres son o no genocidios, entra una cuestión de criminalización, que es la definición jurídica de genocidio, que es un mamarracho en términos internacionales. Por eso en ciencias sociales prefiero que hablemos de masacres estatales, no de genocidio, que es un concepto jurídico arbitrario. Pero a nivel jurídico, digamos, el concepto de masacre estatal no... Es un delito de lesa humanidad y por ende es imprescriptible. Por eso que planteo el problema siguiente. Si es imprescriptible penalmente, se supone que también es imprescriptible civilmente. Salvo que me digan que realmente el orden jurídico nuestro se funda sobre un acto de fuerza. Pero entonces quiere decir que el paso del tiempo me convierte a una masacre estatal en una fuente de derechos, lo cual es inaceptable. Esto plantea un problema de reparación. No podemos hacer que lo que pasó no haya pasado, pero sí lo que podemos reparar son las consecuencias que de ese pasado se siguen sufriendo en este presente. Creo que lo que tiene que hacerse es una política de restitución de tierras, efectivamente, pero también no me pasa desapercibido que puede haber dificultades, ¿no? Las posibilidades de actuar jurídicamente existen. Los recursos están, los instrumentos internacionales están, son ley suprema de la nación. Bueno, adelante. Hay que usarlos. Y hay que usarlos bien.
Ese es el asunto. Este es un chahuil que usó mi bisabuelo y lo perdió peleando. Ese le pega en la punta del chabuco de un milico. Entonces aparece este chahuil y aparece otro compañero de ese. Este. Nos lo vamos a buscar a los museos, ¿eh? Esto está acá. A través de esto nos habla la mapa. Para el Estado nosotros tenemos que mostrarle un título de propiedad. Entonces, ¿qué documento le vamos a mostrar? No tenemos papel. Esto es el documento. Eso es un documento natural. Eso es de miles y miles de años de historia. La verdad está ahí, en ese Nehuen. Nosotros no somos dueños, somos parces. ¿Pero por qué parces? Para cuidar, para proteger, y por esa misma causa también que no con la Inchi. Nosotros queremos proteger para tener vida y para hablar del futuro de lo que viene atrás de nosotros. Pelé, lonco. Sí. Pelé, lonco. Por allá está. Mucha fuerza. Hay que seguir haciendo choique, no se olvide más. Askele pai. Wal mapu meliwitan mapu. Alkitu makengi. Wal mapu. Wano mapu chau kumpuai kumpuai. Alkitu nengi tati penengi. Walo kumangin. Mange kongleli. Kom. Kumete mai. Chike. Pinyen lalo. Wantu pinyen tomo pinyen. Kame askele ai. Kumangin yetoi. Tumu. Kante kitengi meletol. Wache kuantu. Chak lomo. Ini kami mengewa mu, kaum pimpinan Kuala Mapu. Kami ni al ketufian, romangan, norai pimpinan norai longko. Nanti kau nanya dengan pu kaji pulangan. Longko. Longko. Longko.
vez no alcance la lluvia para lavar esta tierra. Tal vez no alcance la pampa para enterrar la tristeza. Anda sangrando esta tierra, una herida abierta allá, tierra adentro. Quedó pariendo a sus hijos, temblando de frío, temblando de miedo. Tal vez por ser insaciables de montes, ríos y cerros, es que se ha vuelto tan grande este dolor en el suelo. Anda llorando esta tierra, un llanto de lanzas, fusiles y credos. Quedó sufriendo solito, de pena, tu pueblo. Para cuando todo pase, todo pasa y eso es cierto. Con el corazón más blando, tal vez si nos atrevemos